Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero compartir con ustedes este tutorial para hacer un molde básico de jumpsuit, mono, enterizo, bueno, como ustedes lo conozcan. Y la idea es que trabajemos con el molde básico de blusa de tejido plano, que aquí les dejo la tarjetica por si no tienen ese tutorial, no lo han visto, si no tienen sus moldes, para que lo hagan. Vamos a trabajar también con los moldes de pantalón y también les dejo acá para que vean el video. Vamos a trabajar el molde de espalda de blusa anatómico. ¿Sí? A mí me gusta trabajar este molde porque da una mejor forma. Entonces la idea acá es convertir estos 4 moldes en 2 moldes. Para iniciar, cabe resaltar que yo acá tengo un papel con el que voy a trabajar, que es una cartulina, que es el mismo material en el que están elaborados mis moldes básicos. Yo tomé 2 cartulinas y las uní para que me quedara bastante largo y poder sacar el molde completo. Empezamos por el delantero y entonces acá la idea es ubicar nuestro molde, que no desperdiciemos papel en la parte de arriba y que tengamos en cuenta que al hundir el pantalón, el tiro, la curvita del tiro nos alcance a quedar dentro del papel. ¿Listo? Entonces, para empezar vamos a trazar una línea recta haciendo escuadra con el orillo del papel, más o menos a la altura de la cintura de nuestro molde. Y trazamos una línea con lápiz porque pues esta línea luego la vamos a borrar para dejar lo más limpio posible nuestro molde. Ubicamos el molde del centro delantero haciendo que coincida la línea de la cintura con la línea del lápiz que acabamos de trazar. Recuerden conservar una distancia prudente entre el orillo del papel y donde empiezan a colocar su molde. Trazamos el molde por todo el contorno únicamente hasta la cintura. Ubicamos el molde de costado y tenemos en cuenta que queden unidas las dos puntos del busto y que la línea de la cintura coincida con la línea del lápiz. De esta manera la pinza central queda de 3. Trazamos el molde de abajo hacia arriba, únicamente desde la cintura, y en el costado lo trazamos hasta los 7. Si ustedes no tienen ese piquetico de los 7, no importa, pasan la línea completa y no pasa nada. Ahora vamos a colocar el dedo en el punto del busto, vamos a girar el molde para que se una en el hombro con el otro molde que ya habíamos trazado antes y terminamos de trazar este molde también hasta los 7 centímetros. De esta manera, cuando trazamos así, vamos a dejar de una vez abierto nuestro espacio de la pinza. Recuerden que esta pinza es la diferencia de talles y en mi caso esa pinza mide 4 centímetros o pues en el caso de este molde como tal, esta pinza está de 4 centímetros. El punto de la pinza no es recomendable dejarlo hasta donde está el punto del busto. Esto ya lo he repetido en muchas ocasiones, pero pues vale la pena aclarar que ese punto se puede trasladar y lo vamos a hacer de esta manera. Escuadramos con el centro delantero y trazamos una línea del punto del busto hacia el costado. Luego sobre esa línea vamos a medir 5 centímetros del punto del busto hacia el costado. Teniendo indicados ahí los 5 centímetros, volteamos la regla y escuadramos con ese punto de los 5 para bajar 2 centímetros. En ese punto de los 2 centímetros va a quedar ahora el final o el inicio de nuestra pinza, depende como ustedes lo quieran ver. Y quiere decir que nuestra pinza al confeccionarla va a llegar hasta ahí. Entonces trazamos las líneas para indicar que vamos a confeccionar esa pinza o que esa pinza hace parte en este caso de nuestro molde. Y para cerrarla en el costado, entonces continuamos la línea de que viene de arriba hacia más o menos la mitad de la abertura y luego de abajo hacia arriba completamos para cerrar la forma y que nos quede como en una punta. Cuando yo hago ese circulito en la punta de la pinza, quiere decir que la pinza está ahí. Vamos ahora a marcar nuestro molde del pantalón. Entonces, tengan en cuenta que el tiro es la parte central de nuestro cuerpo. En este caso, pues es el centro del delantero. Quiere decir que coincide con el centro de la blusa. Volteamos el molde para que coincidan y desde el centro de la blusa hacia el tiro sea nuestro centro
delantero. Ubicamos el molde sobre la línea del lápiz de manera que nos coincida a los lados con el molde de la blusa que ya teníamos trazado. Trazamos todo el molde indicando la línea de tiro, la línea de cadera, la línea de rodilla y bueno, en fin, lo trazan hasta el largo que tengan su molde de pantalón. Yo acá tuve que utilizar un pesito para que no se me mueva, entonces es muy importante que los moldes no se les muevan a la hora de marcarlos para que no le quiten de pronto medidas o le aumenten, ¿sí? Continúan trazando todo su molde hasta que lo tengan completo. Yo aquí ya terminé de trazarlo, entonces ahora lo que voy a hacer es completar la pinza porque estaba únicamente en la blusa, entonces voy a llevarla hacia el pantalón y la hago tal cual como estaba en mi molde de pantalón. Terminado esto, paso las líneas de cadera, de tiro y de rodilla. Recuerden que al molde de pantalón ustedes le deben hacer unos piqueticos en esas líneas para que cuando ustedes volteen el molde, como lo hice yo en este caso, puedan saber en dónde está esa línea, porque pues no la ven, porque el molde queda al revés, ¿sí? Y bueno, básicamente entonces así queda nuestro molde delantero, que queda listo. Y fíjense que no le hice ninguna modificación en cuanto al ancho del pantalón como tal, ni del molde de la blusa. Todo quedó tal cual como estaba, simplemente lo unimos, blusa y pantalón en una sola. Esa línea de lápiz que nos quedó en la cintura la borran y hacen unos piquetes para indicar que ahí queda la cintura. Para hacer la espalda, entonces yo ya tracé acá mi molde de pantalón por todo el contorno y bueno, hice todas las marquitas, me faltó el punto de la pinza, pero también lo debo colocar porque es importante para luego unirlo con el punto de la pinza de la blusa. Ustedes deben tener en cuenta cuando van a ubicar el molde, lo mismo que hicimos en el delantero, ¿sí? Que el centro de la espalda coincida o lo ubiquen, ¿sí? De manera que coincida con la línea de tiro, ¿sí? Que es esa y esa es la forma correcta de ubicar el molde. Dicho esto, que el tiro es la continuación de la espalda, entonces vamos a trazar una línea que voy a hacer acá con lápiz. Por la línea del tiro es como si continuara esa línea, fíjense que no estoy haciendo escuadra ni nada, simplemente me ubico sobre la línea y la prolongo hacia arriba. Por esa línea que acabo de marcar voy a medir 2 centímetros y donde terminan esos 2 centímetros voy a ubicar la cintura de mi molde de blusa, ¿sí? Es una amplitud que le doy ahí como un desahogo. Si ustedes hicieron el molde básico, tal cual como está mi tutorial, se pudieron dar cuenta que la espalda de la blusa tiene una pinza de 2 centímetros y la espalda del pantalón tiene una pinza de 3 centímetros. Entonces cuando ubiquemos el molde de la blusa nos va a quedar más pequeño que el de la espalda y es normal, así debe quedar. Entonces ese centímetro que nos está faltando lo vamos a completar hacia la blusa. Por eso yo voy a trazar con lápiz el costado de mi blusa, ¿sí? Y el resto lo voy a trazar con marcador. ¿Listo? Y ubico el punto de la pinza. ¿Para qué subí estos dos? Estos 2 centímetros los subí para que le ayuden a que cuando el pantalón esté puesto, como acá tenemos la cola, el volumen de la cola, entonces recuerden que cuando hacemos las blusas le damos 2 centímetros por acá, o el vestido, para que el vestido no se recoja. Bueno, pues lo mismo hacemos entonces acá con el enterizo, le damos esos 2 centímetros que son un pequeño desahogo. El punto del costado del pantalón lo vamos a unir con el punto de la sisa y ahí le estamos dando un aumento de 1 centímetro más a la blusa, pero no pasa nada, porque cuando vamos a construir ahora la pinza, esta pinza la vamos a dejar de 3 centímetros. En el pantalón estaba de 3, en la blusa estaba de 2, pero le dimos ese centímetro al costado y la podemos hacer de 3. Unimos los puntos y al lado y lado de esa línea vamos a medir 1,5 centímetros para construir nuestra pinza. Corregimos la línea del tiro, ¿sí? Para unir perfectamente el pantalón a la blusa y ahí nos quedan esos 2 centímetros que pues nadie va a saber que ahí están esos 2 centímetros. ¿Qué deben tener en cuenta?
que precisamente esto es un básico. Los básicos son para a partir de allí empezar a trabajar en el diseño que querramos hacer. Entonces, si ustedes quieren un enterizo en una tela muy licradita, que está bien chévere, y no necesitan darle desahogo a la parte del tiro, pues lo dejan tal cual como lo tienen acá. Que si le quieren entrar en la rodilla, que porque está bastante amplio, entonces le entran en la rodilla lo que le deban entrar. Pero recuerden que si ustedes quieren modificar los tiros, voy a correr acá, si ustedes van a modificar los tiros, deben modificar en los dos por igual, ¿sí? Para que la entrepierna no cambie, ¿listo? Recuerden que cuando ustedes van a hacer un pantalón amplio, ¿sí? Y necesitan modificar el tiro, bien sea para alargarlo, bajamos, o para darle amplitud a la pierna, entonces y después bajamos, ¿sí? Para hacer que esta curva de acá baje y se alargue un poco más, y bajar en caso de que vayamos a hacer un enterizo suelto. Lo que deben tener acá en cuenta es que cuando ustedes salen por la línea de tiro de forma horizontal, eso es para ampliar la pierna del pantalón. Y cuando ustedes bajan de la línea de tiro hacia la pierna, es para que esa curva de la cola, digamos así, quede más larga. Y la unión de costuras del pantalón no nos quede justo, sino nos quede acá les coloqué, ¿bien? Entonces recuerden las medidas, acá pues trato de ser lo más clara posible, pero a veces se me escapan cositas, entonces vean muy detalladamente el video. Este molde precisamente lo hice en cartulina porque es un molde así como los otros dos que les mostré anteriormente que voy a utilizar con frecuencia, entonces para que me facilite el marcado en el papel, preferiblemente hacerlo en una cartulina. Y así nos... Este molde que acabamos de desarrollar el día de hoy es un patrón básico, por lo tanto no se adiciona margen de costura. Recuerden que los moldes básicos son, valga la redundancia, la base para iniciar un desarrollo de moda o algún proyecto como tal, ¿sí? Crear algún diseño a partir de ese molde que tenemos, que tiene pues las medidas de nuestro cuerpo y se supone que lo hicimos en la talla que nos conviene para poder realizar la prenda que queremos. Les dejo acá algunas ideas que pueden desarrollar con este molde básico. Cabe aclarar que estas imágenes no son mías, son tomadas de internet. Y bueno, ya me despido. Espero que les guste el tutorial, que les sirva, que lo aprovechen, que lo pongan en práctica. Recuerden lo que siempre les digo, si les gusta mi contenido, y una manera de apoyarme para que yo siga realizando contenido es compartiendo los videos, dejando un lindo comentario, darle like, suscribirse. Recuerden seguirme en Instagram, que es la red social en la que estoy más activa. Muchos besitos, que Dios los bendiga, chao, chao.